Pero ahora, como habíamos anunciado, ya estamos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Buen día, Ale, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está Fede? Bien, muy bien. Mira, preocupado como siempre, y hoy a la mañana temprano me reía un poco porque el dólar no es tapa de Clarín ni de La Nación. Sí, pero es un secreto a voces, porque todos sabemos que se ha disparado y que eso ha sucedido a pesar de que el Banco Central ha vendido una gran cantidad de reservas, ¿no? Más Sí. de 750 millones de dólares, y a pesar de eso, la crecida de la cotización sigue y ya supera los 31 pesos. Y el ministro de Finanzas está negociando con el Fondo Monetario que le permitan aplicar más dólares a contener, dice él, el alza del tipo de cambio. Ahora esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando se hace el acuerdo con el fondo por los 50.000 millones y este primer desembolso de 15.000, una Sí. de las condiciones que el Fondo Monetario pone, que recordemos que en estos días la misión auditora del fondo está revisando las cuentas de la Argentina, una de las condiciones, digo, que pone el fondo, es que esos fondos no van a ser aplicados a contener el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ya en el pasado, en la historia de la Argentina, otras veces préstamos de características similares a estos Ujú. fueron aplicados para tratar de contener sin éxito al tipo de cambio, y lo que terminaron haciendo fue nada más ni nada menos que financiar la fuga de capitales. Se suponía que esta vez eso no iba a suceder, pero Ujú. a todas luces es lo que está ocurriendo, porque ya se han aplicado una gran cantidad de esos 15.000 millones sin ningún éxito a esta tarea, y ahora van por 1.000 millones más que les permite al Fondo Monetario aplicar a esta cuestión. Lo cierto es, Fede, que en tanto Sí. no se resuelvan los problemas estructurales que tiene la Argentina en materia de administración de la divisa, en materia de administración del tipo de cambio, en materia de administración de los dólares, que la Argentina, recordemos, no genera porque no los emite, sino Ujú. que tiene que producirlos a través de un excedente del comercio exterior, y hoy la situación es justamente la contraria. Hasta que no se resuelvan esos problemas de fondo, la situación va a seguir siendo la que es, y cada Claro. dólar que se destine a tratar de contenerlo no va a ser más que financiar la fuga de capitales, que tal vez ponga eso muy contento a Ujú. algunos de los funcionarios Y del sí. gobierno, porque esto que digo yo no es producto de ninguna genialidad, sino que es algo que enseña la historia de la Argentina, y que en las condiciones actuales, si bien distintas de otras, también va a suceder, y no requiere ser ninguna lumbrera Ujú. para poder preverlo. Ahora, Ale, estamos ya a 3 años casi, o ya los pasamos del gobierno, no, todavía no, del gobierno de Cambiemos. Es decir, que si no cambió hasta ahora esta forma estructural de manejar las finanzas y la economía, no va a cambiar a fin de su mandato. De esto seguir así, ¿cuáles son los problemas que le pueden generar al propio gobierno y a la situación general del país esta fuga constante de dólares? Bueno, a ver, los problemas que hoy tiene la Argentina, más allá del denodado esfuerzo del gobierno por presentar la situación actual como una consecuencia de la gestión del gobierno anterior, son a todas luces evidentes. En primer lugar, la economía se encuentra absolutamente paralizada. Ajá. Estamos técnicamente en una situación de recesión. Eso quiere decir que se produce menos, que hay menos empleo, que hay menos consumo, que hay menos ventas. Sí. A partir de ahí, esta situación ya grave de por sí, que es muy importante decirlo, es una situación que ha sido buscada por el gobierno como pretendida solución a la inflación, una solución preocupante, porque hay que tener ideas muy particulares para pensar que paralizar la economía
es una buena idea para resolver algún problema. Muchos de nosotros, los que nos dedicamos a estos temas, pensamos que nunca es bueno detener la economía porque eso no resuelve ninguno de los problemas principales del pueblo argentino. Pero tras esa situación preocupante, hay otros problemas como la inflación y el crecimiento de la deuda que no hacen más que agravar la situación presente y futura. Recesión con inflación genera una situación preocupante en el presente, pero si a eso le sumamos la deuda, no hace más que agravar la situación futura porque en algún momento va a haber que generar las condiciones para el pago de esa deuda. De modo que estamos frente a una situación que es preocupante, que no va a ser un problema mañana, sino que lo está haciendo hoy día. Más allá de que el ministro, el presidente dice, tranquilos, no pasa nada, y el ministro dice, estamos tratando de evitar una gran crisis, cuando uno ve las políticas que se están aplicando, parecería ser exactamente lo contrario. Es decir, parecería ser que el gobierno no hace más que fogonear la crisis que dice querer evitar. Y esto, digo, no es una cuestión de opinión, sino que es producto de la lectura de los datos. Ayer, Fede, conocimos una información oficial acerca del resultado de la inflación, ¿verdad? 3.1% la inflación de julio. Eso significa que en lo que va del año la inflación es casi del 20% y anualizada a un año atrás, es decir, agosto del año pasado contra julio de este año, casi 32%, el límite máximo que puso el Fondo Monetario de tolerancia para el acuerdo que recién se acaba de firmar. Es decir que no se trata de opinar si la economía está bien o está mal, que podemos tener distintas opiniones, sino que se trata de leer los datos. Y en ese sentido, por cualquier indicador tradicional... Hola, Ale. ¿Me escuchás? Hoy sí, te habíamos perdido un segundo. Bueno, decía que por cualquier indicador tradicional que se quiera medir la evolución de la economía desde que asumió el gobierno de Cambiemos hasta el presente, sea por lo que el gobierno planteó como problema, por ejemplo, la inflación o el déficit fiscal, sea por otros indicadores como el nivel de endeudamiento, el nivel de crecimiento de la economía, el empleo, la producción, cualquiera de esos indicadores que uno quiera tomar en consideración respecto de lo que el gobierno calificó el mejor equipo de los últimos 50 años, la verdad que la situación es preocupante, porque el mejor equipo de los últimos 50 años, de acuerdo a sus indicadores, está peleando el descenso. Espectacular, mejor explicado, Ale, imposible. Bien. ¿Quedó algo más por ahí? Mira, me parece un comentario muy importante, sobre todo para las provincias en particular, que es esta medida que tomó el gobierno en el marco de contener la reducción que había anunciado y prometido en los aranceles para las exportaciones de la soja y sus derivados. Sí. Una medida muy curiosa en sí porque le mantiene la reducción a el poroto de soja, pero la congela para los productos derivados e industrializados del poroto, como son la harina y los aceites, que tienen un cierto nivel de industrialización. Entonces, parece gracioso porque la medida penaliza la creación de valor, penaliza el valor agregado, ¿no? Claro. Curioso como medida, pero tiene por detrás otra muy preocupante, que es que eliminó el Fondo Federal Solidario. ¿Qué es el Fondo Federal Solidario? El Fondo Federal Solidario es el fondo que creó voluntariamente la gestión de Cristina Fernández de Kirchner cuando en la compleja discusión acerca de la 125 y las retenciones decidió que una parte del producido de las retenciones sobre la soja y sus derivados se distribuyera entre las provincias y en particular fuera destinado a obra pública en los municipios. Sí. Este fondo viene desde el año 2009, si no recuerdo mal, hasta el presente, significan recursos muy importantes para todas las provincias y acaba de ser eliminado. Ya venía siendo bombardeado por esta reducción de los aranceles que lo venía reduciendo sistemáticamente, pero ahora directamente lo eliminó, perjudicando una vez más la asignación de recursos a las provincias. Digo, es muy interesante esta medida, porque, por un lado, pone en evidencia algo que es la contradicción en el discurso de este gobierno, que
calificaba al anterior de una especie de lobo feroz que atacaba a esas doncellas virginales que eran los gobernadores de provincia con medidas centralistas que alineaban y disciplinaban en torno a la caja, y este gobierno ha reproducido lo mismo, pero además ha agravado la situación de las provincias, mientras que el anterior no tomó ninguna medida en ese sentido. Claro. Y de esta manera, este gobierno se inscribe en la historia de los gobiernos liberales de la Argentina, que cada vez que han asumido, lo que hacen es endeudar al país y perjudicar la situación financiera de la provincia. Una vez más, un gobierno de corte liberal en la Argentina vuelve a repetir la misma historia, que con la deuda se remonta desde Rivadavia para acá. Y con la Constitución del 53 en adelante se remonta a todos los gobiernos liberales que, además de endeudar, perjudicaron la situación de las provincias. Una vez más se repite la misma triste historia de la Argentina. Lamentablemente es así, Ale. Muchísimas gracias por esta impecable columna de hoy. A ustedes, buenos días. Abrazo. Ahí pasaba, la columna de Alejandro Otero, nuestro columnista económico, detallando todo lo que sucede en la economía de hoy, el precio del dólar, cómo aumenta el dólar, por qué se siguen fugando tantos millones de dólares, qué es lo que hace Caputo, cómo repercute esta decisión de el Ministerio de Hacienda en las provincias, ¿no? Un fondo sojero que fue creado para darle aire a las provincias, para darle un extra en esta famosa redistribución de la riqueza y para darle obras a los municipios de todo el país. Una medida que fue totalmente cuestionada cuando este gobierno era oposición y que ahora, lógicamente, se la llevan por delante como con muchas otras medidas. Delante.